Hola, buen día, bienvenidos a esta columna por los derechos de los ciudadanos que se emite por Canal 7, el canal de Pueblo. Hoy continuando con esta columna que tiene por objetivo ayudar al ejercicio de los derechos humanos, vamos a continuar con el análisis de esta reforma previsional que pretende el gobierno nacional y que nosotros entendemos que es perjudicial para los jubilados. Y en este caso vamos a analizar el proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso de la Nación. Podemos encontrar dos puntos que son los más importantes. Uno es la variación en cuanto al cálculo de la actualización que se hace por año, en este caso 2 veces por año con la ley actual, del aumento que tienen los jubilados, más que todo para adecuarlo al poder adquisitivo que se acerque a una vida digna. Más allá que, bueno, este objetivo no se logre, pero con la ley actual se tienen en cuenta dos factores, como dijimos en la última columna. Uno es el aumento de la recaudación previsional, es decir, hay impuestos que van al ANSES, como el caso cuando se paga aportes patronales, es decir, la patronal paga aportes, y también la otra cuestión que también se tiene en cuenta para este índice que actualmente se aplica es el aumento de los salarios. Hay un índice que toma un promedio de aumentos de los salarios en general, de alguna forma para que ese aumento de las jubilaciones no quede separados del aumento salarial de los trabajadores en actividad. Ahora, con el cambio actual, lo que se pretende, y el último proyecto así lo plantea, es tener únicamente en cuenta el aumento inflacionario, algo que sonaría bien, pero que lamentablemente, y de acuerdo a todos los cálculos que se han hecho, implica en la práctica un aumento mucho menor a los jubilados, un aumento ínfimo, porque aparte este índice va a tener en cuenta no la inflación actual, sino la inflación de hace 6 meses atrás, y a la cual se le va a sumar un 5% de lo que aumente por el Producto Bruto Interno, es decir, el crecimiento económico del país. Lo que en la práctica es un aumento mucho menor de que correspondería por el índice actual. Se calcula, por ejemplo, que para marzo el aumento que se haga sería unos 300 o 400 pesos, es decir, una suma realmente ínfima que no se corresponde con una vida digna que tienen que tener los jubilados. Porque el espíritu de esta ley que todavía está vigente, y esperemos que esta reforma previsional no se pueda aprobar, porque va a perjudicar a muchos jubilados, con el índice actual se tiene en cuenta ese aumento de los salarios. Y es decir, de una forma se cumple lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que los haberes jubilatorios tienen que tener carácter sustitutivo de un haber en actividad. Es decir, tiene que acercarse lo más que se pueda para que esa persona que ya dejó de trabajar y no puede hacerlo, pueda cubrir sus necesidades como lo hacía antes cuando era trabajador. Es decir, tanto de vivienda como de alimentación o de medicamentos. Máxime si tenemos en cuenta que la canasta de los jubilados es mucho superior a una canasta cualquiera, básicamente por el componente de medicamento que tiene una persona mayor, ¿no? Estamos hablando que se calcula que una canasta de jubilados estaría a los 17.000 pesos y lamentablemente si se actualiza con el índice que pretende el gobierno de Macri, en marzo estaríamos hablando de un salario, hablamos de los más bajos, digamos, de los haberes que son la mayoría, digamos, haberes mínimos, 7.500 pesos aproximadamente. Es decir, lejos de esto, aparte, sin dejar de considerar lo que se ha quitado en medicamentos por los cambios que ha habido en el PAMI y que ha significado que el jubilado tenga que pagar aún más por los medicamentos que antes lo tenía en muchos casos gratuitamente. Y este componente, aparte, también lo que dice el proyecto de ley es que no se va a dejar de pagar con los haberes mínimos el 82, no se tiene que dejar de pagar el 82% de un haber mínimo. Digamos, haber mínimo cuando hablamos del haber en actividad, ¿no? Pero eso lo cumple la mayoría de los haberes jubilatorios.
salvo un poquito más, un poquito menos, lo cumple, es decir, no es algo nuevo, pero está de una forma sembrando o haciendo surgir una diferencia entre los jubilados que se jubilaron por moratoria y aquellos que cumplieron 30 años de aporte. ¿Por qué? Porque se le aplica únicamente este precepto, es decir, que se cumple el 82% de un haber mínimo vital y móvil para los jubilados que se hayan jubilado con 30 años de aporte, no así para los que se hayan jubilado por moratoria. Es decir, ya se comienza a hacer una diferencia entre los jubilados que se hayan jubilado por moratoria, que van a cobrar menos, que los jubilados que hayan cumplido 30 años de aporte. Y otro aspecto también que es muy importante analizar de esta reforma previsional es el aumento de la edad jubilatoria. Aunque el gobierno nacional prometió que no se iba a aumentar la edad jubilatoria, esto es totalmente falso, porque en la práctica se aumenta. Con este proyecto, aquellas personas no van a ser obligadas, digamos, a jubilarse a los 65 años un hombre o 60 años una mujer, como es actualmente, sino a los 70 años recién se le puede exigir la jubilación y por consiguiente cualquier persona puede trabajar a los 70 años. Hasta ahí estaría todo bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que con los nuevos cálculos que se están haciendo, con la modificación de las actualizaciones en la reforma provisional que se pretende el gobierno del presidente Macri, en la práctica quien se jubile va a tener un determinado haber que en muchos casos no se va a corresponder con lo que tendría que cobrar para tener una vida digna, tal vez un 50 o 60%, y que se va a ir agravando en el tiempo con la aplicación de esta fórmula de la inflación más un poquitito de Producto Bruto Interno. Es decir, en ese caso particular, al modificarse esta fórmula, entonces el jubilado, cualquiera sea, aún de sueldo alto, va a ir perdiendo el tiempo y por consiguiente se va a terminar viendo obligado a trabajar más, justamente porque la ley le asegura que en caso que siga trabajando más, va a tener 1,5 puntos más de haber jubilatorio por año. Es decir, si hace 5 años va a tener 1,5 multiplicado por los 5 años, llegando a los 70 años. Incluso hasta puede trabajar hasta los 71, ¿por qué? Porque la exigencia puede tener un año más a partir de los 70, a partir que sea intimado por el empleador. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente en la práctica mucha gente se va a ver obligada a seguir trabajando cuando ya no tendría que estar en otras actividades, descansando después de 30 años o 40 años de servicio. Se ve obligado porque para avanzar o para tener más haber jubilatorio, para que no le descuenten en el futuro, es decir, poder tener un mejor haber jubilatorio que no se va a ver, digamos, afectado para que se afecte lo menos posible con la nueva reforma previsional, va a tener que trabajar más en la práctica. Es decir, en la práctica es un aumento de la edad jubilatoria a los 70 años. Es decir, lamentablemente el gobierno de Macri no cumplió con su promesa de no aumentar la edad jubilatoria y hay mucha gente que no va a estar capacitada y que va a llegar con un bastón, lamentablemente, a su lugar de trabajo para poder gozar de un sueldo mejor y de un haber jubilatorio mejor. Bueno, vimos las dos reformas previsionales que se pretenden hacer, modificar los cálculos en la actualización y también el aumento de la edad jubilatoria. Es realmente preocupante. Esperemos que nuestros legisladores nacionales, por Salta y por las distintas provincias, en el Senado y en la Cámara de Diputados, no la aprueben porque van a perjudicar a muchos jubilados, no solo las jubilaciones mínimas, que son la mayoría, sino también a jubilaciones, aún cuando sea un poquito más altas o más altas, que hoy en día un jubilado va a hablar de 15.000, 20.000 pesos, parece mucho, pero no es mucho porque tiene muchas necesidades personales y lamentablemente se van a ver afectados en el sueldo y también en cuanto a su calidad de vida, porque se van a ver obligados a trabajar otros 70 años. Así que bueno, esperemos que esta columna sirva para que la ciudadanía tome conciencia de esto, que haya una presión sobre los legisladores para que no aprueben esta reforma previsional y que el sistema por lo menos continúe como está, para que de alguna forma esta calidad de vida que tiene estos jubilados, que necesitan mucho más, por lo menos se mantenga. Con esto despedimos, hasta el próximo miércoles. Gracias por la atención dispensada. Se pueden comunicar al Facebook de Eduardo A. López, por cualquier consulta jurídica. Quedamos a su disposición. Muchas gracias por la atención dispensada. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Ahora, el doctor Eduardo López, con su columna por